noches, amigas y amigos, vecinos y vecinas de Palmete, compañeros y compañeras. Hace mucho tiempo que no me subo a una tribuna a dar un mitin. La verdad es que hace ya 9 meses, ahora que estamos hablando del parto de Juanma, de su primer nieto. Hace ya 9 meses. Y hace como 6 meses que no vivo en Sevilla, que vivo en Madrid. Y quiero contar esto fundamentalmente porque Susi ha explicado muy bien cuáles son nuestros argumentos. Yo creo que a lo largo de todos estos días los socialistas estamos sabiendo hacer llegar a la gente cuáles son las razones por las que tenemos que pelear una vez más, tenemos que acudir a las urnas para respaldar al puño y a la rosa. Pero luego además vamos a contar con María Jesús Montero, que os va a dar también, seguro, muchos argumentos para que los que estáis convencidos lo estéis aún más, y aquellos que todavía tengáis alguna duda, pues la despejéis inmediatamente. Y no solo eso, vayáis casa por casa hablando con los compañeros, con los amigos, con los vecinos, para trasladar la importancia de, como decía Susi, esta cita electoral. Pero dejadme que antes que nada os comente un par de cosas que me parece que pueden ser interesantes desde el punto de vista exclusivamente humano. Es una pena que no haya podido estar aquí Juanma Flores es compañero mío de la Juventud Socialista desde hace más de 30 años. Es médico, como sabéis, y era mi compañero cuando empezamos a ejercer la profesión, en la bachillera, en los pueblos de la provincia, en el hospital de San Lázaro. Él y yo formábamos pareja, era, digamos, un poquito más joven que yo, y entonces cuando a mí me llamaban para alguna cosa, él era el que estaba al frente de la consulta en el centro de salud, entonces piloto y experimental. Es una persona con la que, por tanto, he tenido una estrechísima relación, no solamente como compañero del partido, sino también desde el punto de vista personal. Y es una pena que no esté aquí porque podría aseverar algunas de las cosas que efectivamente han cambiado, y han cambiado tanto a lo largo de estos años en nuestra sociedad y en nuestra ciudad, pero sobre todo en nuestra Andalucía. Porque una de las cosas de las que nos debemos de sentir más orgullosos los socialistas es precisamente de cómo han cambiado las cosas desde el punto de vista de la sanidad, desde el punto de vista de la asistencia sanitaria, desde el punto de vista de la protección social. Luego la consejera lo dirá, pero no es solo la consejera la responsable de esa gran actuación que hemos hecho los socialistas durante tantos años. Todos nosotros, todos y cada uno de nosotros somos conscientes, a poco que echemos la vista atrás, de lo que ha supuesto en nuestra tierra, especialmente para las personas más desfavorecidas, pero en general para toda la población, para todos los usuarios, esa tarea ingente que se ha hecho durante estos años para hacer una sanidad al servicio de los ciudadanos, sin discriminación. Que todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, por el mero hecho de serlo, tengan esos derechos que hoy en Andalucía tenemos gracias al impulso político del Partido Socialista y gracias a personas con la responsabilidad, la fuerza y sin duda las convicciones de María Jesús Montero. Yo creo que es bueno que hagamos esa reflexión hoy, mañana, el día de reflexión, el día de la votación, que echemos un poquito la vista atrás. En relación a este asunto, por ejemplo, en el que no me voy a extender más, porque hay aquí, como digo, quien puede hacerlo mucho mejor que yo. Pero echemos cada uno de nosotros individualmente, aunque no seamos médicos, ni ATS, ni auxiliares de clínica, sino simplemente ciudadanos atendidos por el sistema sanitario público de Andalucía. Cada uno de nosotros que pensemos cómo eran las cosas hace más de 30 años y cómo son ahora. Qué diferencia tan enorme. Y eso no ha sido por casualidad. Eso ha sido como consecuencia de una serie de ideas, las ideas socialistas, de una serie de políticas, las políticas del Partido Socialista, gracias a la gestión de unos gobiernos, los gobiernos del Partido Socialista en Andalucía. Cada uno de nosotros, no tenemos que contar con ningún experto para que nos explique cómo y de qué manera han cambiado las cosas en ese ámbito, en el ámbito de la sanidad, cómo individualmente y colectivamente hemos mejorado en la protección a nuestra salud, en la atención a nuestras necesidades de salud, independientemente de nuestro poderío económico, independientemente de nuestro poder adquisitivo. Pensando, yo creo que si mucha de la gente que ahora, con tanto ruido y con tantas historias, con esa crisis económica que tenemos encima, pensaran, por ejemplo, en lo que ha supuesto
los gobiernos socialistas para Andalucía en materia de salud, en materia de sanidad, en materia de bienestar social, en materia de protección de los derechos de los ciudadanos, en materia de igualdad y de cohesión, si la gente pudiéramos pensar en eso en estos días, en vez de que nos distraigan con otras historias, seguramente que decidiríamos de manera absolutamente convencida de que le ha venido muy bien la democracia a nuestra tierra, que le ha venido muy bien la autonomía a nuestra tierra y que le ha venido muy bien un gobierno socialista durante estos años a nuestra tierra, especialmente a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Mirad, os decía que hace mucho tiempo que no subo a dar un meeting y hace como 6 meses que estoy trabajando en Madrid. Bueno, pues eso me ha dado una distancia para ver las cosas a la verdad. Cuando uno está metido en el lío todo el día leyendo los periódicos, yo había perdido ese hábito. Antes leía 17 periódicos, creo. Ahora, pues simplemente lo que me van diciendo los compañeros, los amigos, oye, ha salido esto, ha salido aquello, que siempre me llaman para las cosas agradables. Bueno, algunos de vez en cuando me llaman para alguna cosa desagradable. Pero mirad, yo creo que en este tiempo he tenido ocasión de distanciarme un poquito, ¿no?, del fregado de todos los días, ya sabéis, ¿no?, cómo era la cosa, ¿eh? Ha sido intensa, la habéis compartido conmigo, la habéis vivido conmigo. La gente de Palmete, la gente de Padre Pío, la gente de todo Cerro Amate, la gente de toda la zona este de la ciudad, como en el norte, como en el sur o como en el oeste. Lo habéis vivido con esa intensidad, igual que lo he vivido yo. Bueno, pues desde esa distancia, desde esa reflexión, yo os puedo decir que en estos momentos nos estamos jugando mucho más que una cita electoral, con lo importante que es una cita electoral. Dejadme que en vez de meterme en otras cosas que otros podrán contarlo mucho mejor que yo, están más al loro, ¿no?, están más atentos a lo que ocurre, que se ha dicho fulanito y menganito y le hemos contestado, que si han condenado a este, que si aquel, que si el sinvergüenza del chofe, que si el tío del máter. De esas cosas no voy a hablar, porque estoy un poquito, ya digo, con una cierta distancia que creo que puede ser mi mejor aportación en esta última semana en la que me he incorporado a la campaña electoral. Una reflexión, compañeras y compañeros, vecinos y vecinas, que tiene que resultar especialmente potente en las próximas horas. Mirad, yo trabajo en Madrid, como os he dicho, en una institución que se llama Instituto de Salud Carlos III. Yo soy funcionario aquí de la Junta de Andalucía, pero estoy allí, trabajando, dando clases, y me reúno con mucha gente. Generalmente allí la gente son intelectuales de la sanidad, son gente que piensa mucho, reflexiona mucho, pero también me rozo con otras muchas personas. Y hay un problema de fondo que quizá no está siendo visto con todo su dramatismo. Quieren que los andaluces, efectivamente, volvamos a la consideración que teníamos en el resto de España, en el resto del mundo, hace más de 30 años. Cuando Juanma y yo, cuando Jesús de la Alarma, también compañero de aquellos tiempos de las Juventudes Socialistas, eso sí era un dirigente de las Juventudes Socialistas, compartíamos aquellos primeros momentos de la democracia, de la autonomía y de los gobiernos del Partido Socialista. Mirad, hay un problema gravísimo. La derecha andaluza, en su manera de hacer las cosas y de plantearlas, está de alguna manera queriendo que vuelva el cliché, el tópico, con respecto a lo que Andalucía significa. Yo muchas veces me enfado cuando en algunos círculos alguien dice, bueno, este ha sido alcalde de Sevilla, tal y cual, y dice, bueno, pues venga, pues cuéntanos un chiste, cántanos una copla. Yo no reniego de la gracia que algunos tienen, yo soy de los de muy frío. Bueno, pero hay mucha gente que es muy graciosa y muy simpática. Yo no reniego de eso. Tampoco reniego en absoluto de lo que son nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Pero lo que no puedo soportar es que ese cliché, esa idea, que la derecha quiere recuperar, como la que teníamos hace 30 años atrás, de una gente que no trabaja, de una gente que no hace nada, sino que simplemente está divirtiéndose, siempre de fiesta, siempre de juerga, siempre de jolgorio. A mí me toca las narices por no decir una cosa más fuerte que no debo decir. Aunque anatómicamente son cosas parecidas. Mirad, no lo podemos consentir. Hay mucha gente desde la derecha que está planteando en todos los foros que esto de las autonomías es una tontería. Pues será para otros, porque para nosotros ha significado una transformación en la vida cotidiana de tantas personas que no podemos renunciar a eso. Hay gente que además está ahora en un plan de todo volver a centralizarlo, como si aquí en Andalucía o en otras comunidades, que seguramente habrá también, no hubiéramos hecho las cosas muchísimo mejor que cuando las hacían desde el centralismo. No nos podemos permitir el lujo de que ganen aquellos
en un momento determinado reniegan de la Andalucía de verdad. Y no hablo por hablar, es decir, no es simplemente una percepción de un café que me tome con la gente, no. Fijaos, yo en Madrid, ya digo, sin renegar en absoluto de lo que supone nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra manera de ser, nuestra manera de divertirnos, nuestra manera de relacionarnos, de pasarlo bien, sin renunciar en absoluto a todas esas cosas que son tan valiosas y tan estupendas, yo cuando de verdad saco pecho, es cuando explico claramente que Andalucía, además de muchas de esas cosas, es un referente desde el punto de vista del sistema sanitario y de la atención a las personas que tienen necesidades. Yo cuando de verdad saco pecho, como andaluz, a diferencia de lo que hace la derecha nacional y la derecha andaluza, yo cuando saco pecho es cuando puedo contar y explicar con datos y con realidades lo que significa la investigación en general, el desarrollo, de lo que significa la industria biomédica, de lo que significa la aeronáutica, de cómo somos gente que hemos avanzado enormemente y somos líderes en materia de industria alternativa, de energía sostenible, cuando podemos dar lecciones de tantas y tantas cosas, de modernidad, de avance y sobre todo de cohesión social, pero también de investigación, de desarrollo sostenible. Tenemos que sentirnos orgullosos de ser andaluces, no solamente por las cosas de siempre, que está bien, sino por las cosas de este tiempo. Y no podemos darle tregua ninguna a aquellos que prefieren esa Andalucía de los señoritos, esa Andalucía de subsidiada que dicen, o esa Andalucía de la gente que no trabaja, que la gente que solo está divirtiéndose. También por eso hay que votar al Partido Socialista. Por eso otra vez hay que confiar en los socialistas para gobernar esta comunidad, para gobernar Andalucía. Porque lo otro ya lo conocemos. Es volver a la desigualdad, es volver al tópico, es volver a aquella historia que ya superamos y de qué manera durante todos estos años de democracia, de autonomía, durante todos estos años de gobierno de progreso. Mirad, yo no quiero entrar ahora, porque no me corresponde, a rebatir muchos de los argumentos falaces que se están planteando desde la derecha para desacreditar todos estos años de gobierno del Partido Socialista. Yo creo que si nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros, lo decía al principio, sobre cómo hemos cambiado, cómo hemos mejorado, seremos también capaces, todos y cada uno de nosotros, de pasar por encima de esa realidad innegable de la crisis económica que se ha llevado por delante tantos puestos de trabajo aquí y en muchos lugares del mundo, que ha puesto también en crisis a muchos gobiernos nacionales, aquí en España, pero también en otros muchos países. Si miramos un poco con esa perspectiva, que es lo que pretendo trasladaros hoy, mirarlo con esa perspectiva de cómo hemos mejorado, cómo hemos crecido, cómo nos hemos desarrollado de manera sostenible, de manera cohesionada. Si miramos eso, la verdad es que la conclusión va a ser muy clara. Hombre, claro, si miramos solamente que en este momento pues hay mucha gente que lo está pasando muy mal, muchas empresas, muchos trabajadores que se han ido al paro y todo lo demás, si lo miramos de esta manera, en este momento solo, pues la verdad es que tenemos que estar dolidos por lo que está ocurriendo, por lo que ha ocurrido en nuestro país, como en toda Europa, como consecuencia de la crisis económica. Pero si lo miramos con esta perspectiva, compañeras y compañeros, no tenemos más remedio que llegar a la conclusión de que para salir de esta situación no pueden utilizarse las viejas recetas de la derecha más reaccionaria que ha habido nunca en Europa, que ha sido no solo la derecha española, sino la derecha andaluza. Que también para salir de estas dificultades tenemos el instrumento que suponen las políticas de progreso, las políticas del Partido Socialista. Lo hemos demostrado. Y a pesar de las dificultades, hemos salido otras veces de momentos tan difíciles como este que estamos viviendo, aunque este sea especialmente duro. Por tanto, mirad, insisto en la necesidad, y voy terminando, insisto en la necesidad de que todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas en las próximas horas hagan esta reflexión con esa cierta distancia. Me permito hacerlo como una aportación, porque si lo miras con esa tranquilidad, fuera del ruido del ambiente, la verdad es que las cosas son tan claras, son tan evidentes. No solamente hay que mirar hacia atrás, aunque es un elemento principal y fundamental porque se han hecho muchas cosas muy importantes en beneficio de muchísima gente. También hay que mirar, y termino con esto, también hay que mirar hacia adelante. Y os decía, hemos sido muy útiles como partido. Nuestras ideas han sido realmente transformadoras, efectivamente, de la sociedad en la que vivimos. Tiene mucho mérito
haber hecho de Andalucía, como hemos hecho, una tierra, una comunidad protagonista en el concierto de las regiones de Europa y especialmente dentro de España. Hemos hecho muchas cosas en relación a que hemos acortado las distancias que teníamos con respecto a otras comunidades en muchas materias. Podríamos hablar de educación, podemos hablar no solo de sanidad, también de servicios sociales, podemos hablar de muchas políticas que se han llevado a cabo desde el punto de vista de la excelencia, desde el punto de vista de la investigación. Pero también para salir de esta situación, las mejores propuestas, compañeras y compañeros, son las del Partido Socialista. Sí, las del Partido Socialista. No es que lo hayamos hecho, sino que podemos hacerlo. Que lo vamos a hacer. Que tenemos una serie de propuestas, de medidas, que junto a la experiencia nos van a servir para salir de esta situación, buscando el interés de la inmensa mayoría de los ciudadanos y especialmente de aquellos que más necesitan de la intervención de los poderes públicos. Lo voy a explicar muy rápidamente. Mirad, hay diferentes maneras de salir de esta situación económica. Una manera resignada, una manera en la que se dice las cosas no se pueden cambiar, los que tienen, tienen y los que no tienen, que le vayan dando. Una manera absolutamente negativa sobre las posibilidades y las capacidades que tiene Andalucía y los andaluces y andaluzas para superar las dificultades. No, aquí es que somos negados, en fin, siempre estamos que no sabemos resolver las cosas, en fin, que esto ha sido un espejismo durante estos años. Esa es la manera de la derecha, la desconfianza, el tópico sobre los andaluces, el tópico sobre Andalucía, pero no la derecha de Madrid, que desde luego con lo cuento, sino la derecha de aquí, que no confía en los ciudadanos y ciudadanas, que quiere volver a aquellos tiempos en los que no contábamos ni pintábamos en ningún sitio, que quiere volver a aquello de que el que mucho tiene, que tenga más, y el que no tiene, que le vayan dando, porque aquí hay muchos fraudes, muchos problemas, mucha historia. Los fraudes que haya y los problemas que haya habrá que resolverlo, pero la solución para salir de la situación económica, también en Andalucía, no puede ser una solución que vaya en contra de la cohesión social, no puede ir en contra de la igualdad de oportunidades, no puede ir en contra de los derechos laborales, no puede ir en contra de los derechos sociales, ni en salud, que ya se hablará de eso, ni en políticas sociales, de dependencia. La solución no puede ir por el camino de que paguen la crisis los que menos culpa tienen de la crisis, sino todo lo contrario. La solución tiene que ir por el lado de la izquierda con las propuestas del Partido Socialista, buscando soluciones en las que salgamos de la crisis todos, no unos cuantos sí y los demás que se queden atrás. Son cosas importantes. Mirad, en el programa del Partido Socialista, en vuestro programa, hay propuestas muy interesantes que quizás no se están viendo suficientemente porque hablamos mucho de lo que hemos hecho. Pero en las propuestas de nuestro programa, os pido que la miréis, aunque sea por encima algunos, y otros que lo miren con más profundidad. Hay muchas propuestas muy interesantes de cara al futuro, porque el futuro es lo que le estamos ocupando. A mí me parece que hay propuestas muy interesantes que van a hacer posible, por ejemplo, hoy es el Día Mundial del Agua, van a hacer posible una economía que no tenga que ser, como quieren los del Partido Popular, destructoras de las costas, que vaya de nuevo a llenar de cemento todos y cada uno de los espacios, que no vaya a ocurrir que al final el empleo sea una condena. Es decir, tenemos una serie de propuestas para salir de la crisis, ya digo, de desarrollo económico sostenible, una economía verde, que puede resolver y mucho las necesidades y los planteamientos que tenemos. En definitiva, compañeras y compañeros, tenemos propuestas muy positivas, muy interesantes, que sin duda van a resolver los problemas contando con todo y en todo momento. Hay una, por cierto, que me gustaría resaltar, y estas son mis últimas palabras. Hay una propuesta de que una parte del IRPF, de la cuota del IRPF, del impuesto de la renta, ese que pagamos los asalariados, las personas físicas, los ciudadanos pueden decidir a qué se aplica. Sabéis que ya hay algún caso en algunos aspectos, pero en este caso concreto, en este año proponemos nosotros que inicialmente sea precisamente a investigación científica, que se dedique buena parte de los ingresos. ¿Por qué cuento esta historia? Aparte de que porque es a lo que últimamente me estoy dedicando. Por una razón fundamental. Porque no hay nada decidido. Porque no podemos caer en la fatalidad. Porque tenemos una responsabilidad enorme, todos y cada uno de los ciudadanos, de hacer que nuestra tierra, que Andalucía, siga avanzando y no retroceda 30 años atrás. Que los derechos que hemos conquistado, laborales, sociales, en salud, en todos y cada uno de los aspectos, también desde el punto de vista del desarrollo sostenible y del medio ambiente, no nos tiren estos por la borda en 4 días. Decían el otro día con mucha razón, que no le habéis dado 100 días.
Bueno, es que 60 se han cargado buena parte, si le damos 100 días, pues entonces ya terminan de la faena, ¿no? Quiero decir, compañeras y compañeros y compañeras, quiero deciros clarísimamente que no hay nada decidido, que depende de nosotros, que al final son los ciudadanos los que deciden y que por tanto ningún tipo de resignación, porque no tenemos derecho. Tenemos que trabajar para que nuestros hijos tengan las cosas que nosotros hemos tenido y aún más. Sobre todo que podamos volver a tener ese orgullo que hemos tenido, que tenemos en este momento y que nadie nos puede quitar. El orgullo de ser andaluces en una tierra como la nuestra y el orgullo de ser, como socialistas, lo que hemos hecho posible, esa gran transformación que se ha dado en nuestra tierra durante todo este tiempo. Y una de las personas que ha participado en primerísima línea en esa transformación, no solo desde el punto de vista de su responsabilidad como consejera de salud, sino como miembro de un gobierno, el gobierno de Andalucía, ha sido María Jesús Montero, que ahora os dirige la palabra. Muchas gracias.